Saludos, mis bellas y hermosas almas. Soy María Ros y me hace muy feliz que me acompañen el día de hoy, donde vamos a tratar el tema de la fe. Porque eso de tener una fe a ciegas es indispensable, es verdad, pero a veces no es suficiente para llegar al destino que deseamos. ¿Qué es la fe y cómo funciona? Dicen que la fe es creer para ver, pero eso es solo un requisito de la fe. Como habíamos discutido en mis videos anteriores, la vida es un reto y caminar con fe no es fácil, pero una vez que atraviesas todas las pruebas y vences los obstáculos, yo te digo, mi hermosa alma, que los resultados son maravillosos y mejor de lo que habíamos pensado. ¿Por qué caminar con fe no es fácil? Bueno, todo depende. Si lo que pides al universo es algo simple, como por ejemplo un par de zapatos, un nuevo par de zapatos en un mes, vamos a decir, ¿right? No encontrarás mayores obstáculos. No vas a encontrar resistencia, no vas a encontrar oposición ni nada de esas cosas, porque es algo tan simple, pequeño. Tener fe en algo tan pequeño es fácil. No, yo estoy hablando, este mensaje es para otro tipo de milagros, ¿ok? Porque si lo que tú pides es un milagro grande que te cambiará la vida por completo, estamos hablando ya de escalas mayores, ¿ok? Estamos hablando de cambios significativos, grandes. Es donde el universo para poder ayudarte, tiene que trazar un plan que requiere muchos cambios en tu vida. Porque estás buscando un cambio en tu vida, pero para llegar a hacer ese cambio, tienen que haber pequeños cambios en el camino hacia ese destino final que deseas. Entonces, el universo debe movilizar a personas, movilizar situaciones, provocar situaciones, circunstancias favorables para ti, ¿ok? Debe provocar sincronicidades y poner en tu camino a las personas correctas que te ayudarán a llegar a donde quieres ir. Entonces, vamos a explorar. La fe tiene muchos ángulos y requerimientos. Como te decía, no es solamente tener fe y ya está, ¿no? Entonces, la fe requiere de mucha paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos todo para ayer, nosotros queremos todo rápidamente, lo más pronto posible, y el universo no se mueve al mismo ritmo que nosotros. El universo se mueve diferente, trabaja de una manera diferente con más lentitud, ¿ok? Entonces hay que tener mucha paciencia. Ahora, la fe requiere flexibilidad, porque, como ya te expliqué, el universo va a crear situaciones donde quizás tengas que cambiar. Tú ya programaste que vas a ir A, B, C y D, pero el universo dice, yo necesito que haya una H, una L, una X y una Z. Entonces tienes que ser flexible a esos pequeños cambios. La fe requiere adaptación, tienes que aprender a adaptarte a los cambios. Si te cambia la ruta, te cambia la forma, te cambia la circunstancia, los papeles, las transacciones o lo que tengas que tú hacer el trabajo de papeleos o de lo que sea, ¿no? Tienes que adaptarte a esos pequeños cambios que son necesarios, porque estamos pidiendo ayuda al universo, ¿verdad? Entonces, tenemos que adaptarnos. Tenemos que tener la capacidad de discernir. La fe requiere la capacidad de discernimiento. Como ya lo hablamos en los videos anteriores, y para las personas que me escuchan por primera vez y no escucharon los mensajes anteriores, los 2 mensajes anteriores que son referente a las reglas del juego en la vida, ¿ok? Te recomiendo que si deseas, por favor,
Escúchalos para que puedas entender mejor porque me parece que de alguna manera como que están conectados, como que hay una sincronicidad, como que el universo ha hecho como que se conecten de alguna manera que yo no tenía planificado, obviamente. Entonces, ¿por qué requiere discernimiento? ¿Por qué? Porque como ya explicamos en los mensajes anteriores, cuando encontramos estos obstáculos, esta resistencia y estos problemas y estos cambios y estas... nos frustramos y tenemos que aprender a discernir si esto es el universo, mi tribu espiritual que está tratando de ayudarme a encontrar un mejor camino, una mejor forma para llegar a mi destino, porque discutimos que las fuerzas del bien, las fuerzas del mal, right? Son equipos opuestos. Ambos nos ponen resistencias y obstáculos, pero por razones completamente diferentes y opuestas. Entonces el discernimiento es necesario para que tú puedas entender quién está poniendo esos obstáculos, quién está haciendo estos retrasos, quién te está alentando el paso, ¿ok? Ahora, la fe requiere tener la capacidad, escúchame bien, tener la capacidad de soltar el control y poner las cosas en manos de Dios. Ay. Bueno, aquí sí estamos ya hablando de que esto no va a ser fácil. Para muchos de ustedes no va a ser fácil. Yo lo sé. Esto no es fácil para nadie, pero para muchos de ustedes, sobre todo las personas que son controladoras, las personas que están acostumbradas a llevar la batuta, las personas que están acostumbradas a controlarlo todo, a dirigirlo todo, muy difícil soltar ese control y ponerlo en manos de Dios. Eso no es fácil. La fe requiere que pases las pruebas que pondrá frente a ti. Porque la fe no es solamente tener fe y decir, yo tengo fe, no. Pruébalo. La fe tiene que ser probada, la fe tiene que ser confrontada y tú tienes que pasar esa prueba. Esa es una de las pruebas que nadie puede escapar. Sea chiquito o grande tu deseo, tienes que probar de que tu fe puede sobreponerse y puede sobrepasar los pequeños obstáculos, las pequeñas negaciones, ¿ok? Entonces tienes que pasar esa prueba. La fe requiere que confíes en que los obstáculos que el universo pone en tu camino son para ayudarte y no para desalentarte. Esto es importante. Esto es importante porque una vez más tenemos que entender y saber, discernir y saber que los obstáculos son para ayudarte, son para guiarnos en el camino correcto, porque nosotros no podemos ver de acá a un mes, de acá a 2 meses, de acá a 3 meses, right? El universo sí puede ver de acá a 1 año, a 2 años. Entonces quiere evitarte los dolores de cabeza, que tu plan, que no es perfecto porque no puedes prever lo que va a pasar en el futuro, el universo está tratando de poner todas las piezas del rompecabezas en su lugar, pero el universo trabaja detrás de las bambolinas, detrás de las cortinas, donde tú no puedes verlo. No nos damos cuenta que el universo está trabajando, que el universo está configurando, que está haciendo todos estos cambios porque no lo podemos ver. ¿Okay? Entonces la fe requiere que tú confíes en que esos obstáculos tienen una razón de ser, que no son casualidad, sino causalidad, y no desalentarte. ¿Ok? Ahora, otro requisito: la fe requiere trabajo y esfuerzo. No es cuestión de que yo digo que quiero una casa de 3 dormitorios y la quiero de esta forma, con jardín, y la quiero en esta zona y en este vecindario y de este precio, y yo tengo fe que Dios me va a traer la casa de mis sueños. Y me siento a esperar, right? Así no funcionan las cosas. Tienes que trabajar, tienes que poner esfuerzo, tienes que trabajar mano a mano con el universo. El universo se convierte en tu socio. Dios es nuestro socio. Tienes que aprender a formar una sociedad con Él, a formar una sociedad con el universo para trabajar de la mano. Okay, no en contra, porque Él no está trabajando en tu contra, aunque parezca así muchas veces.
no lo es. Y tienes que saber eso, y tienes que entender eso, y tienes que tener esa fe de confiar, de que aunque tú no veas, el universo está trabajando. Por eso la fe dice, tienes que creer antes de ver. Pero tienes que creer a ciegas, porque no puedes ver lo que el universo está tramando, ¿ok? Sin que tú puedas verlo. Entonces, la fe requiere que confíes en que los caminos, escúchame bien, los caminos y el tiempo de Dios son diferentes a los tuyos. Y yo te digo que todo esto que te estoy diciendo lo he tenido que pasar en carne propia. Te voy a contar así ligeramente, rápidamente, cómo me sucedió a mí. Cuando yo me compré mi primer condominio yo sola, que fue un momento maravilloso, fue un milagro, right? Que compré. Mi condominio era hermoso, precioso, lo adoraba. Pero justo lo compré en la época donde las casas acá en los Estados Unidos estaban que subían de precio todas las semanas, si no todos los días, pero todas las semanas subían y no había cuándo parar, y la gente se desesperaba por comprar. En fin, habían todo tipo de préstamos. Imagino que muchos de ustedes conocen la historia. Entonces, cuando yo me compré el condominio, cuando pasó al año, me enteré que había ganado $30,000 en precio. O sea, si yo vendía mi condominio al año que lo compré, ganaba $30,000. Y dije, qué excelente, con esa plata lo pongo de cuota inicial y me compro una casa. Pero como yo todo lo consulto con Dios, he aprendido en mis decisiones grandes, en mis decisiones importantes, en mis decisiones que son cruciales en mi vida, especialmente, yo no tomo decisiones sin consultar con Dios. Yo no tomo decisiones sin consultar con el universo, con mi tribu espiritual, con mi yo superior. Yo lo converso, lo medito, y todo las decisiones que tomo son basadas en eso, ¿entiendes? Es más, había una época en mi vida donde hasta las decisiones de qué color de lápiz de labio me voy a comprar ya llegaba al extremo. Por eso era cuando recién empezaba, cuando recién todo era, ay padre, ¿qué te parece este color? ¿Cuál es mejor? Tenía yo una relación muy bonita con Dios, siempre la he tenido. Y entonces yo consulto. Y cuando consulté si podía vender mi casa, ganarme $30,000, no, podía vender el condominio para ganarme $30,000, me dijo que no. ¡Ah! Y yo dije, ¿pero por qué? Voy a ganar $30,000 y quiero comprarme una casa. Me dijo, todavía no. Wow, eso fue difícil para mí. Eso fue difícil. Entonces cada mes yo volvía a meditar y decía, ok padre, ya puedo vender mi casa. Y me decía que no. Para todo esto, el condo fee que acá viene, que viene a ser ese dinero que pagamos a la asociación, right? Cuando yo compré el condominio estaba en $312. Ok, $312 cada mes. Ya al año ya había subido a casi $400. Entonces yo quería deshacerme del condominio. Entonces, ¿qué pasaba? De que yo cada mes preguntaba y se me decía, todavía no, todavía no, todavía no. Y así pasaron 12 meses más, donde ya mi condo fee había llegado a los 500 y pico. Entonces se me seguía diciendo no, y finalmente cuando cumplí el segundo año, medité, pregunté y se me dijo, ahora sí. Oh my God, ahora sí, por fin recibí el sí del universo. Y entonces, entusiasmada, me fui, averigüé para poner mi casa al mercado, y no lo van a creer. Yo estaba que no lo podía creer, había ganado $100,000 en precio. Yo vendí mi condominio por $100,000 más de lo que lo compré. Obviamente con ese dinero, 50,000, puse como cuota inicial para mi casa y yo estaba feliz. Pero tuve que esperar, right? Tuve que esperar, o sea, por eso te digo, requiere que confíes en los caminos y el tiempo de Dios que son diferentes a los tuyos. Si yo no hubiese escuchado al universo, a Dios, que me decía todavía no,
hubiese ganado $30,000, que es una suma considerable, right? Cualquiera estaría feliz en un año ganar $30,000. Pero Dios tenía algo mejor planeado para mí. Dios sabía que mi condominio iba a subir $100,000 en 2 años. Y me decía, espera. Y yo, con esa fe, decía, ok, todavía no es tiempo. Y después finalmente llegó el momento que me dijo, sí, lo pude vender con $100,000. Entonces, por eso te digo, comparto esto contigo para que entiendas cómo funciona la fe, porque quiero que aprendas a practicarla. Quiero que aprendas a trabajar con la fe, para que en conjunto con el universo, siempre con Dios, tu corazón jamás te va a llevar por un camino que no es el correcto. Entonces, la fe es estar dispuesto a renunciar por completo a tus planes y poner tu futuro en manos de Dios. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil. Esa es una prueba sumamente difícil, ¿ok? ¿Y por qué te lo digo? Porque imagínate renunciar a un plan que tú tienes, a un sueño que tú tienes, a algo que tú ya habías planificado, soñado, ilusionado, y que tengas que renunciar a esos planes y poner tu futuro en manos de Dios. Pero no hay mejor cosa. Te liberas de la tensión, te liberas del estrés. Cuando tú dices, ok, de repente esto no es para mí, de repente este tipo de negocio no es para mí, de repente esta casa no es para mí, de repente el cambiarme de trabajo, esta compañía no es para mí, o el mudarme a otro estado, a otra ciudad, o a otro país, lo que sea, no es para mí, no está en mi destino, no está en mi futuro todavía. Y tener que renunciar a eso y decir, ok, ¿sabes qué, Padre? Confío en ti, en que tú sabes lo que es mejor para mí, y que se haga tu voluntad y no la mía. Yo he tenido que hacer eso en mi vida varias veces. Que se haga tu voluntad y no la mía. No es fácil. Pero cuando haces eso, entonces permites que el universo comience a trabajar y comience a orquestar todos los detalles y todas las formas en cómo vas tú a recibir ese milagro que tú estás esperando y que tú querías, y va a ser de una manera diferente a la que tú planeabas. Pero Dios no te va a decepcionar, ¿ok? Quizás no era lo que tú pensabas, pero va a ser algo mejor, mucho mejor de lo que tú habías pensado, mucho mejor de lo que tú querías, donde vas a ganar más dinero del que tú pensabas. Entonces tienes que aprender a confiar. Eso es la fe. Por eso te digo, la fe no es solamente un aspecto, tiene muchos, y quizá tiene más de lo que te estoy comunicando, pero para darte una idea, para que sepas cómo funciona y nunca te derrumbes, nunca te des por vencido, nunca pienses que Dios no está contigo, que no quiere ayudarte y apoyarte a salir adelante y a alcanzar tus metas, porque claro que sí lo quiere, pero debes tener fe en sus formas y en su manera y en sus tiempos. Eso es lo más difícil, tener que esperar, ¿no? La paciencia, my gosh. Mira, yo te digo que yo he vivido momentos en mi vida donde tuve que aferrarme a la fe con tanta desesperación, Dios mío. Tuve que aferrarme a la fe con desesperación para no derrumbarme por completo y caerme a pedacitos. Tuve que aferrarme a esa fe y no soltarla. Era día y noche, día, hora a hora. Camino en fe y no por lo que veo, camino en fe y no por lo que puedo ver, porque lo que tú puedes ver es tu mundo derrumbado, right? Entonces tienes que decir, camino en fe, camino con fe y no con lo que veo, ¿ok? Entonces así aprendí que cuando el tiempo es correcto, la mano de Dios nos toma en sus brazos para no dejarnos caer al vacío. Es algo maravilloso. Y así, después de cada prueba difícil, nuestra fe crecerá y se fortalecerá cada vez más.
pero tienes que tener esa fe, tienes que agarrarte con uñas y dientes a esa fe con Dios y decir: Padre, yo no te suelto, porque no te suelto hasta yo no estar a salvo. ¿Entiendes? Ten esa relación, construye esa relación con Él. Aprende a conectarte, es tan importante. Entonces, entendemos ahora que la fe no es un camino recto, sin baches, ni tropiezos, no, nada. La fe tiene obstáculos, desvíos, tiene contratiempos, cambios de ruta y muchas veces inclusive puertos de llegada diferentes al que nosotros habíamos planeado. Y quizás algún día compartiré contigo otras de mis historias, que a lo largo de mi vida he tenido pruebas tan grandes, pero al mismo tiempo recompensas tan increíbles y tan maravillosas, que he perdido miedo a esos retos. He desarrollado, mi fe ha crecido, se ha fortalecido, tengo raíces profundas en Dios, en mi fe, en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, ¿ok? Entonces algún día, quizás en uno de mis mensajes, voy a compartir poco a poco otras de esas pruebas difíciles que he tenido que pasar. Entonces, antes de terminar, quiero decirte que estés consciente de que hay otros estados que se pueden confundir con la fe. Ok, eso es importante entenderlo y saberlo. ¿Con qué podemos confundir la fe? Con la determinación. Yo puedo decir: no, es que yo he determinado tal cosa y estoy determinado a conseguir mi objetivo. ¿Right? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos con esa determinación, nos volvemos inflexibles. Y uno de los requerimientos de la fe, te dije anteriormente, es la flexibilidad. Entonces, cuando tú eres inflexible, no das paso a que el universo pueda guiar tus pasos, tu camino, darte las banderas rojas, right? Porque con la inflexibilidad te vuelves también la rigidez. La rigidez es otra cosa que podemos confundirla con la fe, porque estás rígido y dices: no, yo tengo fe, right? Pero necesitamos adaptarnos, necesitamos ser flexibles, necesitamos ir con las olas, ir con lo que el universo nos está poniendo por delante. Tenemos que confiar ciegamente en que Él sabe el camino mejor que yo. Entonces, la obsesión es otra posibilidad de que se puede confundir con la fe. El apego a una idea, a un ideal, a una visión, a una meta, ese apego a un determinado final o resultado. No, porque a veces ese final o ese resultado o ese destino, finalmente ese puerto al que tenemos que llegar finalmente, puede ser que sea diferente completamente, right, al que habíamos planificado. Mi plan era llegar a la Florida, a Miami, pero Dios tenía otros planes para mí y me trajo a Virginia. Algún día les contaré la historia, y que fue algo increíble, algo de realmente así de película. Ok, bueno, y ahora sí no quiero hacerla más larga y me quiero despedir con mucha pena, porque me gustaría contarte más historias, pero más adelante será. Y ahora sí, desde el fondo de mi alma, que reconoce a la tuya y se conecta con ella, mi hermosa alma, te pido con humildad que si te gustan mis mensajes, por favor, compártelos con otros, en tu página de Facebook, con tus amigos. Déjame un comentario y regálame un like. ¿Ok? Y ahora me despido hasta la próxima, enviándote un rayo de luz cargado de mucho, mucho amor. Namaste. Un abrazo fuerte. Chao.